Bendiciones, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder estar acá nuevamente reunidos para adorar su precioso nombre y, por supuesto, recibir más de su palabra. Nos gozábamos con esas alabanzas. Qué bueno es saber de que los voceros de Cristo continúan proclamando las buenas nuevas de salvación después de más de 32 años de ministerio. Dios ha bendecido precisamente al pueblo cristiano con su música. Así es, que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos acompañándole en el martes 28 de septiembre. Por la gracia del Señor estamos llegando una vez más a través de ese medio que usted nos está sintonizando. Así que le damos la bienvenida a su espacio de su programa Reflexión. Esperamos, como siempre, bendecir su vida a través de cada sesión de este programa. Así que bienvenido. Gracias a usted que siempre está pendiente, usted que está ahí siempre sintonizándonos de cualquier parte, no solamente de nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. Sabemos que ahí están siempre en sintonía, así que muchísimas gracias. Esperamos que el Señor Todopoderoso bendiga sus vidas, sus familias en este hermoso día. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes, esperando que la misericordia de Dios esté sobre sus vidas y, por supuesto, como decía Mari, sobre sus familiares. Gracias por estar con nosotros. Martes 28 de septiembre 2021, invitándole para que usted también reporte su sintonía donde quiera que nos está sintonizando, en la red social de su preferencia, porque queremos orar también por sus necesidades. Escríbanos, porque queremos al final del programa estar leyendo los comentarios y también las peticiones de oración. Así es, así que le invitamos, deje su comentario, escríbanos por favor a través de esa red social que usted nos está sintonizando. Déjenos ese comentario y esa petición también, porque deseamos orar por cada una de sus necesidades. Usted que lo hace a través de la radio 1450M de Restauración, le invito a que pueda enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 75 54 71 53. Lo puede hacer también a través del 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y, por supuesto, presentarle el mensaje de esperanza. Gracias a todas las personas que ya están compartiendo la transmisión a través de la fanpage de su servidor, a través de la fanpage en Elín San Miguel, a través de la fanpage en Restauración 1450 AM y en los canales de YouTube habituales donde estamos transmitiendo precisamente esta edición de su programa Reflexión. Vamos a iniciar entonces ya con los diferentes segmentos. Queremos presentarle el versículo para este día. Gracias a la fanpage en Elín San Miguel presentamos el versículo para este día basado en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, versículo número 22. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Gracias por estar con nosotros. Le hemos presentado el versículo de este día basado en Lucas capítulo 12, versículo número 22. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Importante, Mari, en este versículo que nos corresponde para este día, que las personas viven afanadas en las cosas que se ven. Como pone dos ejemplos, el vestir y la comida. Hay veces estamos comiendo y ya estamos preguntando qué vamos a almorzar, qué vamos a cenar y qué vamos a comer, porque ese es un afán desmedido precisamente para las personas. Así es, por supuesto, y es que la verdad es que hay personas que quieren estar siempre a la vanguardia, por decirlo así, de la moda y están preocupándose por su vestuario, de andar siempre de marca, de estar siempre bien presentable y descuidan cosas más importantes. Así que por lo tanto le invito a que usted pues pueda cada día procurar mejor preocuparse por el ser interior, por ese ser espiritual, que eso es lo más importante. La Biblia dice, y en este versículo lo dice, que es más importante que el vestuario, el cuerpo. Debemos de cuidar el templo, la morada del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo. Siempre debemos de pedirle al Señor que nos ayude, nos dé la sabiduría para poder siempre poner las cosas que como deben de ir, lo que debe de ir en primer lugar, pues ponerlo en primer lugar y no en último lugar. Siempre debemos de procurar pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él, porque también recuerde que el mucho afán no sirve de nada.
La Biblia dice, cada día trae su propio afán. Por lo tanto, usted no se afane tanto. El Señor tiene especial cuidado de nuestra vida. El Señor siempre está supliendo nuestras necesidades y qué bueno es poder pues estar siempre conforme con lo que tenemos y no siempre estar queriendo más y más y más, afanarnos demasiado, sino porque sabemos que Dios tiene ese especial cuidado de nuestra vida. Así que recuerde, hay cosas que son más importantes que el vestuario, que usted ande a última moda, es más importante. Hay otras cosas que son más importantes, como por ejemplo, el buscar primeramente de nuestro Dios, el dedicarle tiempo a sus hijos, a su familia, o usted que es soltero, a lo mejor diga, no tengo una familia, pero sí usted puede dedicarle la vida al Señor, que eso será mucho mejor. Así que no olvide, siempre pongamos lo que debe de estar en primer lugar, en primer lugar. Correcto, y hay detalles que pueden surgir porque aquí la Escritura nos da ejemplos de la época, ¿verdad? Que hasta hoy en día sirven precisamente para las personas de que están afanados por su apariencia física, es decir, el vestir, el alimento. Pero es triste, Mari, saber de personas que se van a gastar toda la quincena en vicios, en deleites y por supuesto dejan de lado la parte principal de poder llevar alimento para con sus hijos. Así es, por supuesto. Y la verdad es que no tenemos por qué andar impresionando a los demás también cuando se trata de un vestuario. No debemos de tratar de impresionar siempre a nuestro Dios en primer lugar. Así que no le dedique tanto tiempo al verse mejor, a lucir mejor. No, usted esté contento siempre con lo que tiene. Siempre trabaje primeramente por la obra de Dios, después para su familia. Siempre dele gracias al Señor por lo que usted tiene. No le dé más prioridad a ir a comer quizás a un restaurante. Hay personas que lastimosamente hacen eso. Viven quizás una apariencia, visten bien, van a comer a los mejores restaurantes, pero también pasa algo más, que quizás puedan estar sumergidos en por decirlo así, en una jarana, han malgastado su dinero, tienen quizás sus tarjetas sobregiradas y por impresionar, por afanarse tanto por lo exterior, cuando eso viene a estar en último lugar. Recuerde que todo lo que está bajo del sol, dice Eclesiastés, todo es vanidad de vanidad, así que por lo tanto siempre ponga sus prioridades donde deben de estar y los que están en segundo lugar, pues déjenlo en segundo lugar y no lo ponga en primer lugar. Correcto, por eso le recordamos rápidamente el versículo para este día, basado en Lucas, capítulo número 12, versículo número 22. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Gracias por estar con nosotros. Presentamos a través de la fanpage en Radio Restauración la frase para este día. El viento sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. El viento va a soplar a nuestro favor cuando decidimos poner a Dios primero. Entra en lo que tú mencionabas, María, hace un momentito, de poner a Dios en primer lugar frente a cualquier cosa que nos estemos atravesando. Y aunque el viento se presente muy fuerte y un viento quizás contrario a donde nosotros vamos, pero si nosotros estamos anclados, tomados de la mano de Dios, ese viento nos va a llevar a un puerto seguro. Así es, con Él siempre vamos a permanecer a flote. Siempre nuestro Dios nos va a ayudar. Él siempre nos va a sacar adelante en cualquier situación de nuestra vida, aunque ese viento esté soplando en contra. Pero si nosotros ponemos a nuestro Dios en primer lugar, verá que el Señor le va a dar el giro a ese viento y lo va a cambiar a nuestro favor. Así que no importa cuán fuerte esté soplando esa tempestad, Dios puede obrar en su vida. Dios puede cambiar el giro a esa tempestad. Pero si usted siempre está tomado de la mano de nuestro Dios. Correcto, y no importa si usted ha tomado una mala decisión y el viento parece contrario, en ese momento nunca es tarde. Refúgiese en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Él puede ayudarle, sostener su vida, ministrarle, acobijarle, como en ese momento estaban los discípulos quizás desesperados en aquella embarcación, en aquella tempestad, y Dios apareció
y le dio control a toda aquella situación. Eso es lo que Dios hace precisamente en el mar turbulento de la vida. Dios está dispuesto a poner tranquilidad en el corazón, sanar al enfermo, libertar al cautivo y dar su perfecta bendición. Así es, por supuesto. Así que siempre debemos de poner a nuestro Dios en primer lugar, porque aunque ese barco esté a punto de hundirse, el Señor siempre, si usted va tomado de la mano de Dios, el Señor siempre nos va a sostener. Aunque estén cayendo 1000 y 10,000 a nuestra diestra, la Biblia dice que a nosotros no llegará. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la mano de nuestro Salvador y Él es el que tiene especial cuidado de nuestra vida. Si nosotros estamos siempre dependiendo de nuestro Dios y no de nuestra fuerza, no de nuestra inteligencia según nosotros, no, dependamos siempre de nuestro Dios. Cuando lleguen esas tormentas, cuando lleguen esos vientos muy fuertes, el Señor nos va a sostener, porque el que esté en sus manos, dice la palabra de Dios, nada ni nadie le apartará de su mano, nadie ni nadie le va a quitar de la mano de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos sostiene y Él es quien nos saca adelante cada día. Así que por lo tanto, no se aleje de Dios. Dios siempre está ahí para nosotros. Él siempre va a estar ahí para abrazarle, para arrullarle en esos momentos difíciles. Pero lo triste es cuando nos descuidamos espiritualmente y nos vamos alejando poco a poco de Él y ya no estamos bajo su cobertura. Cuando ya no estamos bajo su cobertura, es ahí cuando esos huracanes, cuando esos vientos hacen y deshacen con nuestra vida. Así que no permita eso y siempre déjese acompañar por nuestro Dios. Y es que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, dice su palabra. Amén. Así que adelante, hermanos, recordando que con nosotros está el poderoso de Israel y aunque las tormentas estén muy fuertes, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarle la frase para este día, en el martes 28 de septiembre. Amén. El viento sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar. Saludos especiales a usted que ya nos está sintonizando a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Lo mismo a toda la audiencia de Restauración 1450 AM. Siempre es un privilegio poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones y sobre todas las cosas que nos permite retomar nuevamente esta serie de Pablo, el evangelizador. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la victoria, al darnos salud, al darnos, Señor, este momento tan especial. Hemos compartido, Señor, versículos de la palabra de Dios. Sabemos que para ti no hay nada que sea imposible y que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de ti. Padre de misericordia, ahora extiende tu mano de poder y habla a cada una de nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Me conecto, Señor, con tu Espíritu Santo, reconociendo de que a través de tu Espíritu Santo pueden fluir, Señor, la sabiduría necesaria para poder llevar en desarrollo esta temática. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a compartir, amados hermanos, el tema, el encarcelamiento de Pablo. Este es el tema número 21 de esta serie de Pablo el Evangelizador, basado en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo número 23 al 26. El encarcelamiento de Pablo. Para entender estos versículos que vamos a leer, es necesario recordarle varios detalles que estuvimos hablando la semana anterior. Y es específicamente de que había una persona que Pablo y Silas habían libertado. Y llegábamos a una conclusión, porque aquellas personas, producto de que Pablo y Silas han libertado a esta persona que practicaba hechicería, brujería, tenía un espíritu de adivinación, y llegábamos a una conclusión que muchos adictos no quieren ser liberados precisamente de las drogas, del alcohol, porque tarde o temprano eso produce placer, produce euforia, produce fantasía. Y le gusta a muchas personas estar bajo ese éxtasis, bajo esos efectos. Nadie cambiará hasta que admita que quiera cambiar, o por lo menos que debe cambiar. Y entonces, lógicamente, el cambio ocurrirá porque Cristo empezará a tomar control de esa vida.
Muchos no quieren liberación porque disfrutan de esa vida adictiva, promiscua, pero no quieren salir de ese mal. Se sienten muy felices como están porque dicen es que yo no puedo salir de eso. Y es que hay algo cierto en todo eso, que por sí solos no se puede salir de ningún vicio, no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado tarde o temprano va a tener efectos transitorios en la vida de las personas. Muchos espiritistas idólatras saben que eso es malo, pero como les conviene, no buscan ser libres de esa adicción, mucho menos llevar precisamente a una libertad a aquellas personas. Acá la escritura dice que los amos de esta persona apresaron a Pablo y a Silas. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades de aquella región. Ellos tomaron precisamente a Pablo y a Silas, los trajeron ante los magistrados y los acusaron. Y presentaron este detalle que nosotros lo encontramos en el capítulo número 20 y 21. ¿Cuál era la acusación? Dice que siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito ni hacer ni mucho menos recibir. Oiga, esa es la acusación. A Pablo y a Silas los estaban acusando por ser alborotadores, de ser enseñadores de otras costumbres. Y por supuesto ellos iban practicando esa liberación poderosa sobre todas aquellas vidas. Entonces muchos se quejan del desprecio de los pecadores, se molestan porque al hablarles de Cristo, estos se burlan y no hacen caso, se sienten como prejuiciados, marginados, pero aquellos lo que pasa es que son enemigos de la cruz. Pero ahora estas personas, al ser enemigos de la cruz, piensan en Pablo y en sus asistentes, que fueron azotados con varas, pero tuvieron que aceptar su prueba con un amor bajo la causa de Cristo. Eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. Ahora bien, dice el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo número 23. Después de haberles azotado, en eso nos quedamos. Ellos los azotaron. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí encontramos que después de haberlos azotado, no solamente se quedaron con esos azotes, sino que también los pusieron en una cárcel. Me llamaba mucho la atención porque Pablo y Silas pudieron haberse, quizás voy a decirlo de esta manera, angustiado, preocupado, al ver que por hacer la obra de Dios, resulta que ahora los meten en una cárcel. Y aquí vamos a ver precisamente el detalle que quiero compartir, la prisión de Pablo. Después de haberles azotado mucho, o sea, no dice que los azotaron, los azotaron mucho. Después de haberles hecho como quisieron, Pablo y Silas, dice la escritura, que era el precio de predicar el evangelio. La fe y la libertad religiosa que disfrutamos hoy costó ayer el sufrimiento a muchos creyentes y la sangre de muchos mártires salpica sobre la tierra. Muchas personas han ofrendado sus vidas precisamente para que el mensaje de salvación corra por diferentes países. Dice el versículo, siempre el versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto deja entender que a esos prisioneros se les tenía en protección de seguridad máxima. Timoteo, que andaba con ellos, se libró precisamente al no estar presente en este momento que ellos liberaron a aquella muchacha. Los metieron al calabozo, dice el versículo número 24, que los metieron al calabozo, el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas, es decir, lo que la versión Reina Valera le llama los cepos. Pero oiga, aquí están atravesando esta situación simplemente por predicar y por libertar a una persona. Pablo y Silas estuvieron más presos que los mismos presos en aquella cárcel.
Se les metió en el calabozo de más adentro, de una prisión sin luz ninguna, sin comida. Ahí se les puso en ese momento ese cepo, esa madera que sujetaba los pies. Eso me hace pensar que muchos creyentes han llegado hasta lo peor de lo peor, a lo más profundo de lo más profundo, al nivel más bajo que la vida puede dar. Hasta ahí donde no hay luz, donde el cepo los oprime día y noche. Dicen, la vida ya no tiene sentido, la vida ya no tiene valor, no gozo de libertad. Pero hay personas que no están encarceladas, que no están bajo cuatro paredes, pero sí no gozan de la libertad. Pero hasta ahí, quiero decirles algo, hasta ahí, hasta en el calabozo de más adentro, llega el gran poder de Jesucristo. Y donde nadie llega, donde nadie ora, donde nadie puede ayudar, resulta que Pablo y Silas en este momento toman una decisión. Después que los han azotado, después que les han despedazado su cuerpo, ahora ellos deciden cantar alabanzas al Señor. ¿Sabe? Eso me hace pensar que cuando usted y yo estemos atravesando problemas, enfermedades, angustias, refúgiese en la alabanza, refúgiese en el cántico, pero una alabanza. Refúgiese en aquellas alabanzas que edifican nuestra vida, que fortalecen nuestro corazón, que están ahí para sostenernos en los momentos difíciles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando está enfrentando problemas, cuando está enfrentando angustias, cuando no hay nadie a su alrededor, usted levanta sus manos aunque no tenga fuerzas. Como dice esa alabanza, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Pero cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Pues Pablo y Silas, eso es lo que van a hacer. Cuando los han azotado, los meten en el calabozo de más adentro, ellos empiezan a cantarle, ellos empiezan a adorar a Dios, ellos empiezan a disfrutar del culto interno que tenían dentro de la cárcel. La actitud de Pablo y Silas asumieron una actitud espiritual a medianoche. Estos apóstoles estaban orando, cantaban himnos a Dios, y dice la escritura que los presos los oían. Aquí cito Hechos capítulo 16, versículo número 25. Los presos los oían, como estos que han sido azotados están cantando. Por eso le decía, cante alabanzas. Sientes que todo a tu alrededor se está despedazando. Sientes que ya no aguantas más esa carga que sientes, esa enfermedad. Ahí en tu hogar, ahí en tu casita, donde quiera que estés, levanta esas manos y canta una alabanza al Señor. La alabanza no te va a sanar, pero sí te va a fortalecer, te va a llenar. Eso es lo que buscaban Pablo y Silas desde la cárcel. A la mitad de la noche es la hora que separa el ayer del hoy, el hoy del mañana. La medianoche espiritual es la hora del cambio. Espiritualmente hablando, la medianoche no solo se aplica a las 12 de la noche, puede ser en cualquier momento, mes, día, año. ¿Cuánto necesitas entonar una alabanza para encontrar una fortaleza de parte de Dios? ¿Cuánto estás necesitando de que Dios ministre tu vida a través de una alabanza? Es la hora que Pablo y Silas, medianoche, donde las densas tinieblas comienzan a ceder. Puede ser la más oscura noche, donde el diablo desata su maldad, la vida, todo su pecado, todas sus artimañas, y puede quizás cambiar el destino de las personas, pero sabemos que el día pronto va a asomar. Sabemos que el día anhelado pronto llegará. Y aunque la noche esté muy oscura, aunque no haya mucha luz, tarde o temprano el sol de justicia empezará a salir. Tarde o temprano la esperanza empezará a tomar control en tu vida. Todos debemos pasar por la experiencia de la medianoche. Y si oramos, alabamos, como lo hicieron Pablo y Silas, experimentamos grandes victorias para la gloria de su nombre. La respuesta a través de aquellas oraciones, aquellos cánticos, van a producir un poder de liberación. Por estar orando, cantando, se provocó un terremoto que movió los cimientos de aquella prisión, aquellos cimientos de la cárcel
se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, el poder sobrenatural de Dios se metió en aquella prisión. Y es que mire, le voy a decir algo antes de seguir, que cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, a Dios poderoso, suceden cosas maravillosas. Como dice esa alabanza, ahí hay libertad, ahí hay liberación, ahí hay sanidad. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que le está alabando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Pablo y Silas estaban sufriendo, sus espaldas estaban despedazadas, pero seguían alabando a aquel que vive y permanece para siempre. En las tormentas más difíciles, no te alejes de la iglesia. En las tormentas más angustiosas, no te alejes de la iglesia. Es lo peor que puedes hacer. Sigue alabando a aquel que vive y reina. Sigue proclamando sus maravillas. Sigue proclamando la justicia de Dios. Jesucristo sigue diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Lléguese a Él. Donde se hace oración y se alaba en adoración, se libera el poder de Cristo Jesús. Se libera precisamente un poder espiritual. En ese momento se abren puertas de prisiones, se caen cadenas de ataduras. Alábale a Dios. Alaba donde quiera que vayas, alábale. No te sientes bien, alábale. Sientes que Dios no te está ayudando, alábale. Sientes que ya no puedes más, alábale. Sientes que todo se está ahogando, alábale que Él vive. ¿Por qué? Porque es lo que nos da muestra que Pablo y Silas hicieron a pesar de su dificultad. Ahora, en ese clamor, resulta interesante que se despedaza todo, se caen las cadenas, se abren las puertas. Aquellos presos pudieron salir huyendo y viene Pablo contra todo pronóstico. Él pudo haber dicho: eso, Dios obró, contestó nuestras oraciones, vaya, así la vamos, salgamos corriendo. Él mandó este terremoto para salir. Pero ¿sabe qué hace Pablo? No se va, no se escapa. Dice el versículo 28 de este capítulo 16 del libro de los Hechos: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. El carcelero estaba obligado a pagar con su propia vida si los presos escapaban. El efecto en el carcelero, despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, aquel cuadro de ver todas aquellas puertas abiertas estremeció emocionalmente al carcelero de Filipos, y en honor a este carcelero dice que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían escapado. Dejó escapar a un prisionero, iban a decir. En ese caso, a varios prisioneros lo llenó de turbación, lo llenó de temor, por lo cual él decidió que era su deber quitarse la vida. Pero son muchos los que en nuestra sociedad actúan al igual que el carcelero de Filipos. No sacan una espada como el carcelero para matarse, pero buscan un recipiente de pastillas para envenenarse. Buscan una soga, una sábana para ahorcarse. Buscan una pistola para dispararla y atravesar, ¿qué le digo? No atravesar ese valle. Buscan una navaja para cortarse las venas, los brazos. Buscan un plástico para asfixiarse. Saltan desde un apartamento o se lanzan tras las vías del tren o tras un automóvil. ¿Pero qué es eso? Lo que pasa es que la gente está despedazada. Lo que pasa es que la turbación ha llegado a sus vidas. Lo que pasa es que el sufrimiento llega a un momento élite en su vida y ya no aguantan, ya no quieren seguir adelante. Piensan que la vida no tiene sentido, piensan que ya no vale la pena continuar. Muchos y muchas, ante los fracasos de la vida, por tener alguna decepción humana, por sentirse defraudados, por experimentar un vacío existencial, por estar deprimidos, desconsolados, por sentirse no queridos, optan por poner fin a su existencia humana. Pero yo quiero decirte en esta hora, sin temor a equivocarme, que Dios tiene control de todo, que para Dios no hay nada que sea imposible. Y muchas, quizás, aflicciones puede tener tu corazón, pero no es la mejor salida la que tú estás pensando. No es la salida perfecta para resolver tus problemas. No es esa decisión que debes de tomar. La decisión que debes de tomar es tener a Cristo Jesús como tu Salvador personal.
Algunos piensan de alguna enfermedad como la ansiedad. Otros piensan como una inseguridad, como la esquizofrenia. La esquizofrenia es una persona que ve alucinaciones, tiene contactos con la irrealidad, comienzan a tener fuertes sentimientos negativos, así como los pensamientos o tendencias suicidas, pero lo que hacen es simplemente dañar más aquel momento. La intervención al carcelero, Pablo, dice la Escritura, clamó a gran voz. Pablo no se dejó impresionar. Pablo clamó a gran voz, dice, y cuando vino ese terremoto, aquel clamó a gran voz y no dejó que aquel carcelero se quitara la vida. ¿Por qué? Él le dice, no te hagas ningún mal. Aquellas personas con tendencias suicidas deben ser fortalecidos en su propia autoestima. Pablo le grita, no te hagas ningún mal. Debemos ayudarles a tener un mejor sentido de apreciación por la vida, ofrecerles campañas positivas, cubrirlos con oración. Pablo le recalcó, pues a todos estamos aquí. Él y su asistente Silas estaban incluidos en esa lista de confinados. Y leemos, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí cito Hechos capítulo número 16, versículo número 29. Las palabras de Pablo y lo que él mismo confirmó está produciendo un efecto tembloroso, provocando en este hombre, encargado de los presos de la cárcel, ahora se rindiera espiritualmente ante aquellos dos apóstoles, que en vez de sufrir, en vez de maldecir a medio mundo en la cárcel, ellos cantaban himnos al Señor. Aquellas personas, si usted conoce alguna persona que quizás dice, no, es que mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor, o si usted mismo dice eso, yo le digo, sí tiene valor. Su vida sí tiene sentido porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y no es posible que usted esté sufriendo. Después de haberlo sacado de aquel calabozo último, en el calabozo de más adentro, el carcelero pregunta, versículo número 30, ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Dice la traducción del lenguaje actual. Él mismo se hizo el llamado para la salvación. Son muchos los que están esperando que los ayuden a ser salvos. Son muchas personas que están vagando sin rumbo, sin dirección. Son muchas las personas que necesitan una palabra de aliento en el momento de la angustia. La conversión del carcelero, cuando ellos dijeron, cree en el Señor, le contesta Pablo, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje fue directo. Él tenía que aceptar como el Mesías para ser salvo. Él tenía que aceptar al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tomar esa decisión y su familia creería en Jesucristo. Ahí mismo, Pablo y Silas le predicaron a él y a todos los de su casa, el cual debía estar dentro de las inmediaciones precisamente de la cárcel, del recinto principal. La salvación es para toda la familia. Y aquí quiero recalcar este tercer detalle. La salvación es para toda la familia. Es para los buenos, los menos buenos y los nada buenos, los malos, los perversos. Es para todos. El carcelero le limpió las heridas y luego se bautizó él y todos los suyos. Termina diciendo Hechos capítulo 16, versículo 33. Este pasaje se proclama como una promesa bíblica. Pero muchos olvidan que más que una promesa, era una realidad presente en la vida de aquel carcelero, su familia, su casa. Él creyó en Jesucristo y su casa y todos los suyos siguieron su ejemplo. Nuevamente, el bautismo en agua era la afirmación de la conversión. ¿Cuántas personas no logran salir de sus situaciones, de sus vicios, de sus placeres? ¿Cuántas personas no logran salir de ese encarcelamiento? No porque están en una cárcel, están en una casa, pero viven presos.
no gozan de libertad, no disfrutan. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A través de Cristo Jesús, nosotros podemos tener la libertad que tanto hemos necesitado. Aquella persona que estuvo a punto de quitarse la vida, ahora está recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y no solamente él, sino todos los de su casa. ¿Por qué? Porque en esa misma cárcel, los de aquella casa habían escuchado cómo estas personas glorificaban a Dios a pesar de la adversidad. Cómo estas personas alababan alabanzas al Señor. Cómo esta persona declaraban su bendición. Los magistrados decidieron dejar libres a Pablo y a Silas, pero Pablo les dejó saber que los habían azotado sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Y aquí es donde la cosa se complica. Y uno piensa, ¿y por qué no salieron huyendo Pablo y Silas? ¿Por qué no salieron corriendo cuando se les soltaron los cepos, se les soltaron todas las cadenas, se abrieron las puertas? ¿Por qué no salir huyendo? Era la voz de Dios contestando la súplica. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan para el carcelero de Filipos. Dios tenía un plan para esa vida. Como no dudo que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Vives angustiada? ¿Vives angustiado? ¿Tus hijos no te respetan? ¿La familia que tienes no te valora? Llegó el momento donde tú puedes comprobar el amor de Dios que está a través de su Hijo Jesucristo. Pablo de Tarso reconocía sus derechos romanos. Sabía quién era él y cómo habían actuado con él. Los magistrados habían violado la ley y él les hizo conciencia. Pablo, nunca te olvides de tus derechos legales conferidos en el sacrificio de Cristo. Oiga, ¿cómo se lo voy a decir? Nunca olvide de los derechos legales conferidos dentro del sacrificio de Jesucristo. En Filipos, Pablo y Bernabé Pablo y Silas reclamaron su ciudadanía romana. Recuerde, pero Pablo les dijo a los guardias, nosotros no somos ciudadanos. Ahora los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieran en la cárcel, sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada, sin que nadie se dé cuenta. ¿Sabe qué dice Pablo? Pues no nos iremos. Que vengan ellos, que vengan las autoridades aquí a la cárcel a sacarnos. Los guardias dice que fueron y le contaron todo eso a los jueces, a las autoridades. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, dice la escritura que se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. Oiga, qué interesante. En Jerusalén, Pablo reclamó su ciudadanía romana. El comandante llevó a Pablo dentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerle confesar su delito. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana anterior. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Y la multitud estaba enfurecida porque ellos habían libertado a una muchacha que producía una adivinación en aquellas personas. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es ciudadano romano. Entonces aquel comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre los dientes. ¿Y qué pasó? Aquella persona empezó a entrar en pánico porque no podían acusar, mucho menos azotar a un ciudadano romano. El apóstol no solo sabía que era ciudadano romano, conocía sus derechos constitucionales y privilegios como ciudadano. El mensaje de Pablo, este es el punto, fue comunicado por los alguaciles, por aquellas personas, los cuales tuvieron miedo al oír
que aquellas personas habían sido azotados injustamente. Y quiero recalcar algo, aprovechando esta ilustración. El departamento, por ejemplo, de cada país, Estados Unidos, por ejemplo, de América, declara: la ciudadanía es el hilo común que vincula a todos los estadounidenses. Somos una nación unida, no por raza o por religión, ni por valores compartidos de libertad o igualdad, dice la Constitución. Y después de que ha dicho eso, ofrece el listado de derechos y responsabilidades. Quiero decirte algo. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Debes también conocer tus derechos, tus responsabilidades como tal, y cómo se estimulan en la Biblia. La constitución espiritual de cada creyente se la voy a decir en 2 versículos. Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Declara que somos ciudadanos del cielo. En cambio, nosotros somos ciudadanos así, del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. ¿Estás sufriendo mucho? ¿Ya no aguantas? Sigue perseverando. Nuestra redención está cerca. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11, declara que somos residentes precisamente. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos de la carne, de los deseos mundanos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquellos que maltrataron a Pablo y a Silas, que violaron sus derechos de ciudadanos romanos, ahora les tienen que pedir por favor que se vayan de la ciudad. Y Pablo: no, que vengan ellos a sacarnos. Y dice que vinieron y les rogaron, y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Estaban asustados por su mal proceder. Aquellos que han tenido un mal proceder contigo, un día tendrán que tratarle con mucho respeto. Aquellos que un día lo señalaron a usted, quizás equivocadamente, un día han de dar cuentas. ¿Pero es de nosotros tomar la justicia? No. Pablo, a pesar de que era ciudadano romano, no se abalanzó contra aquellas personas. No. Pero sí, él declaró cuáles eran sus derechos. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado derechos, Dios nos ha dado bendiciones. No vivas encarcelado, no vivas en ese encarcelamiento. Disfruta la vida, vive tu vida bajo la perfecta voluntad de Dios. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos visitaron la casa de Lidia y a los hermanos, a quienes consolaron, y allí había ya una comunidad de fe establecida. Después de que Pablo y Silas cumplieron su misión, se fueron. Procedieron precisamente con la asignación del Espíritu Santo para sus vidas. Pablo no daba ningún paso en falso. Pablo no era de las personas que iba improvisando constantemente en su vida. No, Pablo dependía de la voluntad de Dios. Aquellos que maltrataron a Pablo y a Silas al principio, al final los tuvieron que tratar bien. Cuando uno está en la voluntad del Señor Jesucristo, los enemigos serán avergonzados. A esa comunidad de fe, más tarde, Pablo de Tarso le escribió la epístola precisamente a los filipenses. Mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene control de todo. Quiero cerrar diciendo 3 aplicaciones. La primera de ellas: si tu cárcel no es precisamente porque hay barrotes, porque hay una persona que pueda gozar no estar en una cárcel, pero no tener libertad, ser preso de las cosas que este mundo presenta. No vivas más bajo esa esclavitud. No vivas más bajo esos ofrecimientos que el mundo te da, porque este mundo pasa y todos sus deseos. Y solo aquel que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda aplicación: aunque estemos atravesando las más duras pruebas de la vida, aunque nos han azotado, aunque estemos sufriendo mucho, ¿qué es lo que hay que hacer? Alábale a aquel que vive y permanece. Después que los azotaron,
Pablo y Silas estuvieron cantando, hicieron vigilia, hicieron culto y adoraron al Señor. Y los cimientos de la cárcel empezaron a despedazarse, porque Dios tenía el control de todo. Él quería convertir a ese carcelero de Filipos. Tercero, y es la tercera aplicación precisamente, que una persona puede haber tocado fondo en los vicios, en los deleites, y quizás estar a punto de decir lo que quería hacer este carcelero, de quitarse la vida. Tal vez tú has dicho en tu corazón, es que mi vida ya no tiene sentido, todos me han abandonado, ya no puedo seguir. Yo te digo, sí puedes seguir. Por favor, no te des por vencida, no te des por vencido. Dios va a dar la respuesta, tarde o temprano. Dios va a obrar a favor de nuestra vida. Créelo, créelo. Y usted va a ver cómo usted, al igual que el carcelero de Filipos, usted y su familia llegarán al conocimiento de la verdad que Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo. Oremos entonces, pidámosle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas a través de esta temática que hemos desarrollado, el encarcelamiento. No sigas en esa cárcel. Disfruta mejor de la libertad que Dios viene a ofrecer a través de su palabra. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Gracias por tocar, Señor, nuestros corazones, limpiarnos, purificarnos, darnos la victoria, darnos vida y vida en abundancia. Te ruego, Padre Celestial, para que tú, Señor, nos guíes, nos fortalezcas, nos llenes siempre en medio de la dificultad. Ayúdanos a entonar alabanza solo a ti. Ayúdanos a proclamar tus maravillas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias por este tema y esta serie que estamos desarrollando. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por ministrar nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya nosotros te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Pues gracias a cada uno de ustedes que están siempre receptivos para poder escuchar la palabra de Dios. Muy importante siempre prestar atención a esa palabra, pero también no olvide, debemos de ponerla en práctica. Ahora usted ya la escuchó, ahora pongámosla en práctica en el nombre del Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude a no ser oidores olvidadizos. Amén. Así que vamos a leer. Por aquí tengo un único comentario en la fanpage de Restauración 1450M y nos dice mi hermana Elena Pineda: que tenga un feliz día y Dios derrame de sus ricas y abundantes bendiciones, nos dice mi hermana Elena Pineda. Amén, hermana, así sea. Gracias también igualmente para usted. Gracias a usted que siempre está ahí en sintonía, siempre deja su comentario. Bueno, hay varios espectadores, pero no tenemos comentarios en la fanpage de Elin San Miguel, solamente este que mencionaba en la fanpage de Restauración 1450. Amén. Tenemos también los comentarios de la fanpage de su servidor. Con gusto vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Amén. Nos dice mi hermana Daisy Cruz: Dios bendiga, hermano. Dios siempre hablando en nuestra vida. Sigo con mi petición de oración, dice, por la vida de Alex Merlos, por sanidad, dice, y por mi hija Jocelyn Cruz, sanidad por COVID. Amén, hermanos, dice, confiando en el Señor, haga la obra perfecta en sus vidas. Amén, hermana, así sea en el nombre del Señor. Mi hermana Rosemary Castro también nos dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Rosemary, bendiciones. Y mi hermana Elizabeth Miranda también nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermana Elizabeth. Mi hermana Julia Ruano nos dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén, hermana Isabel López nos dice: amén, gloria a Dios, bendiciones, hermanos. Amén a cada uno de ustedes, bendiciones abundantes también. Gracias por siempre estar en sintonía y por dejar también sus comentarios. Y también recordarles que este día pues le invitamos al culto de Iglesia Elin San Miguel, que da inicio a las 6:15. Le esperamos a usted con toda su familia, usted que vive aquí en el oriente del país, en San Miguel, pues esperamos que usted pueda visitarnos, que usted pueda venir a recibir de la palabra de Dios, que juntos podamos elevar adoración a nuestro Dios, porque es ahí cuando Él nos llena, nos fortalece. No descuide el congregarse. Así que le esperamos, recuerden, este día 6:15 en el auditorio de Iglesia Elin San Miguel. Amén. Quiero saludar a mi hermana Isabel López, Julia Ruano, también mi hermana Daisy Cruz, Elíazar Ayala, mi hermana Rosemary Castro, que ya nos dejaba su comentario.
Jenny López y Vero López de Flamenco. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas y para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de la red social en Twitter. Estamos transmitiendo por medio de Periscope. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición, sabiendo de que Dios es galardonador de los que le buscan y Él es el que está con nosotros y que nunca nos abandona. Él está siempre presente para poder llenarnos de su gracia, de su amor. Y en este día, pues, no es la excepción. En este día, martes 28 de septiembre. Gracias por disfrutar con nosotros. También quiero recordarles que el Señor, pues, nos da este privilegio de ver la luz de un nuevo amanecer. Voy a saludar a un par de personas que están siguiendo la transmisión en la fanpage de Elín San Miguel. Evelyn Perla, Omar Rivera, Elda Ortiz de Membreño, gracias por disfrutar con nosotros y que la paz de Cristo esté sobre cada una de sus vidas. Mi hermano Gerardo García, que nos dice aleluya, Dios les bendiga. Amén, bendiciones mi hermano Gerardo García, gracias por acompañarnos y disfrutar de esta bendición que el Señor nos concede. A los que nos sintonizan a través de nuestros canales en YouTube, también va nuestro más cordial saludo. Gracias por acompañarnos, amados hermanos, qué bueno poder contar con ustedes y que la presencia de Dios esté siempre ministrando sus vidas a través de esta serie es nuestro objetivo. Gracias, amados hermanos. Amén. También aquí en la fanpage de Elín San Miguel tenemos un comentario. Nos dice mi hermano Gerardo García. Aleluya, Dios bendiga, nos dice mi hermano Gerardo y nos envía unos emojis. Muchísimas gracias, hermano Gerardo, por ser fiel oyente y que siempre está dejándonos su comentario. Saludos también a mi hermano Galileo Vázquez, Lobo Vázquez, que está ahí también en sintonía. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Usted que lo hace también a través de los 1450M de Restauración, les saludamos en esta hermosa mañana. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están pendientes, a lo mejor en el automóvil, en ese taxi, en su casita, haciendo los quehaceres también a amas de casa. Así que saludos cordiales para cada uno de ustedes. Y a todos los oyentes de Restauración bajo esa frecuencia, 1450 AM. Ha sido un privilegio, hermanos, haberles acompañado. Vamos a hacer la oración. Vamos a orar por cada una de las peticiones que ustedes pues, nos han enviado. Y que por supuesto sabemos de que Dios puede obrar a favor de cualquier que sea la necesidad. No dudamos que la gracia de Dios está sobre cada una de nuestras vidas. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecer, Señor, nuestras vidas. Solamente que nos das el privilegio de podernos levantar, ya es muestra de su gracia, de tu misericordia, de tu gran amor. Ahora, Padre, nos disponemos a poner delante de ti cada una de estas peticiones. Gracias porque tú nos das, Señor, el privilegio no solamente de orar por estas vidas, sino que también de glorificar tu precioso nombre a través de cada testimonio precioso que hemos recibido. La gloria y la honra, Señor, la declaramos solo a ti. Gracias. Y ahora, Padre, depositamos cada una de estos listados, cada una de estas vidas en tus preciosas manos. Oramos por cada una de estas peticiones, Dios. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por esta bella oportunidad que nos brindas nuevamente de poner las peticiones, las necesidades de cada uno de tus hijos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias desde ya porque tú siempre nos escuchas, porque tú siempre estás prestando atención a cada una de las necesidades, Señor. Ahora seguimos rogando, Padre Celestial, por la vida de Alex Merlos, que sigue con esa lucha contra el COVID, Padre Celestial. Sé tú obrando, liberta esta vida, Señor, de ese virus, Padre. Ya tiene bastante tiempo de estar luchando con esta enfermedad, Señor. Sé tú tomando el control de su vida, Señor, y sobre esa enfermedad, Padre, le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por Jocelyn Cruz también, Padre, que está luchando contra este virus. Sé tú obrando, Señor, sé tú libertándola de esta enfermedad, Padre Celestial. Le pedimos también, Señor, por mi hermana Vilma Estela Márquez, que está también hospitalizada, Señor Jesucristo. Sé tú levantándola, Señor, de esa situación también en la que ella se encuentra, Padre. Glorifícate en la vida de tu hija, Señor. Dale una oportunidad más de vida, Señor. Sánala completamente. Tú tienes el poder, Señor, para obrar ese milagro en su vida. Te pedimos también por el Padre, Señor Jesucristo, de mi hermana Erlinda Márquez. Sé tú obrando, Señor, en la vida de su padre que está muy grave, Señor Jesucristo.
Jesucristo. Sánale con tu gran poder, Señor. Sabemos que el día de ayer apenas acaban de enterrar a su madrecita. Señor, te pedimos la fortaleza para mi hermana Erlinda, para toda la familia, Señor. Te pedimos que sigas sosteniendo sus vidas, Señor, y a su padre, Padre. Sánale en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Rey amado, por la vida de mi hermana Isabel García. También, Señor, te rogamos la sanidad para tu hija, Señor. Ayúdale, Padre Celestial. Pon tu mano poderosa y divina, Señor, y sánale con tu gran poder, Señor. En el hueco de tu mano deposito a mi hermana Isabel, Señor. Te pedimos también, Padre Celestial, por mi hermana Carla Manzano, Señor. Sánale también, Padre Celestial. Sé tú obrando a favor de su vida. Toma el control sobre su enfermedad, Señor. La echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. También por mi hermana Leslie Campos, Señor, que tiene esa entrevista en migración. Ayúdala, Padre, a salir con bien en esa entrevista, Señor. Dale la sabiduría, la confianza en ti, Señor, y que todo salga bien, Padre Celestial. A mi hermano Ronald Flores, Padre, que necesita empleo. Sé tú obrando, abriendo puertas en esas empresas y dale un empleo digno, Señor. Un empleo que pueda, Padre, poder cubrir cada una de las necesidades que tu hijo tiene, Padre Celestial. Te pido también, Señor Jesucristo, por mi hermana Naxi Lima, Señor, por esos problemas con esa compra de casa, Señor. Sé tú obrando a favor de tu hija, Señor Jesús. Resuelve ese problema que se ha dado, Señor Jesucristo. Obra de manera maravillosa, Señor Jesucristo. Te pedimos también, Padre Celestial, por Azucena Sol. Tú conoces la situación en la que ella ha caído, Señor, de leucemia, esa lucha que tiene contra esa enfermedad, Señor. Sabemos que los médicos solamente han dado unas semanas de vida, Señor, pero tú eres el médico de médicos por excelencia y tú tienes la última palabra. Te rogamos la sanidad completa, la sanidad divina para Azucena Sol, Señor. Llega en este momento, quita todo decaimiento, Señor Jesucristo. Fortalece ese cuerpo, quita todas esas células cancerosas en su sangre, Señor. Limpia totalmente, cambia esa sangre, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Padre Celestial, por cada una de las personas que están, Señor Jesucristo, luchando contra alguna enfermedad en los hospitales, Señor, sea por COVID, Señor, sea por cáncer, sea por insuficiencia renal, Señor. Tantas enfermedades, Padre Celestial. Sé tú obrando, Señor. Sé tú sanando a cada una de estas vidas, Señor. Ahora te pedimos, Padre Celestial, por Merlin Chica, Señor. Dale la conversión que ella necesita, Señor. Conviértela a ti, Padre Celestial. Dale el milagro mayor, Señor, en el ser humano, que es la vida eterna, Padre. Y luego te pedimos, sé tú sanándola, Señor, por COVID, Padre. Ten misericordia de ella, Señor. Sánala primeramente en su corazón, Señor. Restaura su corazón y luego sánale, Señor, de COVID, Padre. Limpia sus pulmones, limpia las vías respiratorias de ella, Señor Jesucristo, y de cada persona que está luchando contra esta enfermedad, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que nos regalaste de estar realizando un día más este programa, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, por sacarnos siempre adelante, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad. Que el Señor les bendiga.